la venta sucede como con el colesterol. Hay venta mala y hay venta buena. Afortunadamente, la venta mala, basada en la charlatanería y en la insistencia, es cada vez más historia. Está emergiendo otra forma de vender que busca entender y conectar con el comprador. Es una venta con propósito, mucho más humana y glamurosa. Se centra en las relaciones y en el beneficio mutuo. Muy buenas noches, señoras y señores, amigos de la comunidad, gente querida de todas partes que se ha dado cita esta tarde y esta noche para algunos. Gracias por aceptar esta invitación especial a este webinar que hemos preparado con mucho cariño para toda la comunidad, tanto de Varna como toda la audiencia querida que nos trae nuestro amigo Enrique de Mora, quien ha apartado un tiempo con nosotros. Ya hemos estado juntos en otros entornos, en otros momentos acá en Varna. Y qué bueno que Enrique nos ha dedicado otro tiempo más. Sabemos que hay gente muy querida que lo quiere, que le aprecia. Y bueno, qué bueno tenerles a todos por acá. Mi nombre es Wellington Marte, director de la Escuela de Egresados de Varna Management School. Es la principal escuela de alta dirección del Caribe. Y hago una acotación puntual. Enrique, en una invitación que nos hizo en LinkedIn, nos ha puesto, vamos a ver, quería mostrar aquí rapidito, si me lo permiten mis anfitriones, una pequeña imagen para amenizar a los que están a distancia. Vamos a ver. No sé si logran ver esta imagen. Pero esto es República Dominicana, esto es lo que tenemos en nuestro hermoso país. Enrique hizo una mención de que le hacía una cita a estas playas. Haciendo una pequeña mención, son todos invitados, aquellos que se están sintonizando desde otros países. Aquellos que no han venido a Dominicana, están las puertas abiertas para ustedes, no solamente nuestra escuela, sino nuestro país. Así que es un placer inmenso tenerles acá. Quiero abrir este espacio presentándoles a Enrique. Para aquellos que no conocen de Enrique todavía, le explico cuatro cosas sobre él, muy puntuales. Es barcelonés, vive en Madrid y viaja frecuentemente. Le apasiona el mundo de la empresa y el de la comunicación. Tiene la satisfacción de dedicarse a lo que le gusta y de poner sus ideas y conocimientos al servicio de las organizaciones y de las personas para que consigan alcanzar sus propósitos. Disfruta haciéndolo e intenta que los demás disfruten también. Es un firme convencido de que las empresas ganadoras crean personas ganadoras y viceversa. Lleva a cabo cuatro actividades básicas que se retroalimentan entre sí: libros, es escritor, conferencias sobre venta, estrategia, liderazgo y cultura empresarial, consultoría a grandes empresas y pymes, mentoring y formación a directivos. Dicho de otro modo, lo que aprende trabajando con organizaciones y directivos lo cuenta a su manera con conferencias y libros. Así que para mí es un gran placer recibir en este espacio a nuestro querido amigo Enrique de Mora, a quien les doy la bienvenida a esta comunidad que le recibe. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Wellington. Oye, un placer empezar así, ¿no? Ahora empiezo a hablar yo y baja el nivel. Entonces he empezado tan fuerte que va a bajar el nivel hablando yo. No lo creo, pero qué bueno es tenerte. Mira, quiero rápidamente entrar al tema. He estado leyendo tu libro Vender es sexy. Señores, aquí tengo yo mi ejemplar. Es un libro que, como lo ven en pantalla, ha sido, digamos que una referencia para todos aquellos que nos interesa entender qué es vender.
Conversábamos antes de empezar que tenemos poco contenido académico formal que ayude a los vendedores, a gente que está ejerciendo la función. Y en lo personal, le puedo comentar que fui evolucionando para entender y madurar. Antes nunca me gustó la venta, Enrique, te puedo decir, nunca me gustó, pero siempre lo ejercí. Entonces me tocó tener que aprender para hacerlo bien. Entonces, te hemos invitado para compartir algunas cosas que traes en este libro y por eso quiero comenzar directamente con una pregunta que parece una consulta médica, pero tiene que ver con tu libro y es... Te he escuchado decir que la venta es como el colesterol, Enrique. Cuéntanos por qué. Bueno, primero, Wellington, agradecerte a ti y a Barna. Ya sabes, esto es como el bolero, ¿no? El bolero, si tú me dices ven, lo dejo todo. Si Barna me dice ven, sea presencial o sea online, lo dejo todo, ¿no? Y agradecer a todos los que estáis aquí, un placer veros. Veo algunas caras conocidas, algunos nombres conocidos. Por lo tanto, empezamos agradeciendo, que creo que es importante. Respecto a lo que me preguntas, como digo en el video, ya sabéis que en español decimos vídeo, pero en el video, como decís en América Latina, lo explico brevemente, ¿no? Hay colesterol bueno y hay colesterol malo, y sucede lo mismo con la venta. Hay venta buena y hay venta mala. La venta tiene mala fama en líneas generales, ¿no? Por culpa de esos vendedores charlatanes, atosigantes que disparan a todo lo que se mueve, ¿no? Que nos abordan, que nos asaltan sin saber nada de nosotros ni conocer realmente nuestras necesidades, ¿no? Ese tipo de venta a mí, desde luego, y me imagino que a muchos de vosotros, a mí me produce un rechazo radical, ¿no? Pero afortunadamente hay otra venta que va emergiendo, de la cual vamos a ir hablando en este webinar contigo, Wellington, que es la buena venta. Esa iremos trabajando sobre ella. Qué bueno. Fíjate que yo quiero estructurar un poco la conversación para que vayamos poniéndolo en perspectiva de la venta y de la profundidad a la que podemos llegar tratando este tema, porque al hablar de la venta nos quedamos quizás en lo superficial o hasta ahora lo que hemos visto es muy técnico para entender cómo ejercer una buena venta, o muy superficial porque no termina de generar confianza. Cuando tú piensas en un vendedor, piensas simplemente en una transacción, alguien que quiere colocarte un producto o un servicio. Sin embargo, este aporte que nos estás haciendo con Vender es Sexy es una visión humanista. Entonces, primero entender que probablemente aquí en esta audiencia tengamos gente que no se dedica a la venta o no cree que se dedica a la venta, pero ¿cuál es tu perspectiva de esto? ¿Vendemos todos o no vendemos todos? Yo desde luego defiendo siempre, y el libro lo dice muy claramente, Wellington, que todos vendemos, todos. Absolutamente todos vendemos, y además vendemos continuamente. Porque la venta no solo hay que entenderla en el sentido estricto de la transacción comercial, que todos inicialmente pensamos cuando pensamos en la palabra venta, sino en vender ideas, en vender proyectos, en vender nuestro talento. He visto por aquí a mi amiga Rosa María de Argentina, que sabe mucho precisamente de cómo vender tu talento para encontrar trabajo, para cambiar de trabajo. Eh, y eso es venta también. Es decir, ahí nos toca lograr vender ese talento nuestro, esa idea, ese proyecto, dentro de la empresa, dentro del trabajo y fuera del trabajo. Le estamos vendiendo continuamente a nuestra pareja, a nuestro marido, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Vender a los hijos es especialmente difícil. Vender a la pareja cuando ya las relaciones de hace unos cuantos años, al principio es todo muy fácil, en los primeros tiempos del enamoramiento, ¿no? Pero cuando ya llevas unos cuantos años de relación, lograr venderle a tu marido, esposa, cuál es el mejor lugar para ir de vacaciones dentro de unos meses, se convierte en una negociación difícil, ¿no? Por lo tanto, es un escenario muy bueno para practicar, ¿no? Para practicar el arte de la venta. Entonces, la venta en ese sentido, todos la practicamos porque todos tenemos que vender en algún momento algo de lo que acabo de decir, ¿no? Y por decirte algo muy rápido, Wellington, sobre la buena y la mala venta, siguiendo con la metáfora del colesterol, hay muchas diferencias, pero digo un par o tres. La mala venta pone foco en el producto. Estar hablando de tu producto, mi producto es maravilloso, es un error de la venta, ¿no? Otro es que esa venta mala busca, y tú lo has mencionado, la transacción. Busca simplemente la transacción.
y por lo tanto se queda anclada en el corto plazo. En cambio, la buena venta pone el foco en el cliente en vez de en el producto. Es decir, obviamente el producto, cuanto mejor sea el producto, el servicio, lo que quieras vender, la idea o tu propio talento, mejor. Pero el foco hay que ponerlo siempre de verdad, no simplemente de palabra, de verdad en el cliente. La buena venta busca no la transacción, sino la relación. Hay una transacción por medio, pero busca crear una relación y por lo tanto apuesta por el largo plazo. Yo creo que eso son pinceladas para distinguir la mala de la buena venta. Y ya que dices que todos de una u otra manera vendemos porque nos toca negociar con nuestros pares, con nuestros relacionados, eh, apuntaríamos a un perfil que no necesariamente es profesional vendiendo, es una habilidad que todos deberíamos desarrollar. Algunos vendrán con alguna genética, podríamos decir, que les ayude a ser más extrovertidos, acercarse a las personas. Otros dirán, yo no tengo tantas capacidades porque no tengo esos talentos. ¿Cómo se puede desarrollar esas habilidades de venta sin aspirar a ser un profesional de venta? Venden hasta los que dicen que no venden. Yo cuando me encuentro, Wellington, a alguien que me dice, muy convencido, muchas veces lo hace muy convencido, yo no vendo, le digo enseguida, mira, me estás intentando vender que no vendes. Y La eso no idea. es vender. Lo digo para que entendamos la venta en una acepción realmente mucho más amplia. Y lo hacemos continuamente. Cada día tenemos que estar vendiendo para progresar en la vida. Básicamente el asunto consiste, fíjate que todos vendemos y todos consumimos. Yo creo que el todos consumimos lo tenemos claro. Todos somos conscientes de que compramos productos o servicios, ¿no? De que somos clientes de según qué marcas. Nos cuesta más asumir que todos vendemos, pero ese cambio de chip, el percatarse de que uno también vende, es el inicio de poder mejorar a la hora de vender. Lo primero que tienes que hacer para poder mejorar una habilidad es asumir que tienes realmente que mejorarla, ¿no? Y darte cuenta de que puedes vender, pues eso, a tu jefe, a tus colaboradores, a nuestros jefes, a tu jefe, le puedes estar vendiendo que has hecho muy bien según qué trabajo y que eso se merece un premio, que te mereces un aumento de salario o unas vacaciones extra o mayor flexibilidad a la hora de conciliar en la empresa. Es decir, son el tipo de cosas que podemos estar intentando vender también a nuestro jefe, a los colaboradores. A los colaboradores un líder, esto es liderazgo en estado puro, tiene que saber venderles hacia dónde quiere llevar al equipo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es su visión? Eso hay que venderlo también. A nuestra pareja, como decía antes, a nuestros amigos, a nuestros hijos, ¿no? Vender al final es, o persuadir es convencer al otro de algo que le va a beneficiar también a él, ¿no? Entonces, yendo a lo que tú me estás comentando, en esa venta tan presente en nuestro día a día, cada cual desde donde estamos tiene la posibilidad siempre de mejorar la habilidad de venta. Los extrovertidos y los introvertidos, ya que lo mencionas, que es uno de los temas que, como tú bien sabes, ya que has leído el libro Wellington, aparece en el libro, siempre ha parecido como que la venta era más de extrovertidos, ¿no? Porque un extrovertido es una persona con un carácter más abierto, más comunicativo, expresa más sus pensamientos y sus emociones de una forma desinhibida, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, parecía como que eso era lo que tenía que hacer cualquiera que quisiera vender. Sin embargo, los introvertidos tienen una serie de características que también son muy útiles en la venta buena, en la venta de hoy en día, no en la venta del pasado, ¿no? La venta del pasado sí que se basaba mucho en la charlatanería. Asociábamos vendedor, por eso también tiene tan mala fama, ¿no? Vendedor significaba alguien que hablaba mucho, un charlatán en estado puro que era capaz de venderte crecepelos si no tenías ni un pelo en la cabeza, ¿no? Como ejemplo clásico. Un introvertido suele ser más reflexivo, suele ser más observador, suele ser más creativo y más independiente. Y todo eso ayuda mucho a la hora de vender. Vivimos en la era de los datos, ¿no? Big data, smart data. Por lo tanto, ser reflexivo y ser observador significa más capacidad de analizar los datos. Y eso es muy útil a la hora de vender, ¿no? Más creativo, pues también a la hora de afrontar según qué argumentos cuando el cliente potencial o el interlocutor que tiene delante te lo pone difícil, ¿no? Eh, Más independiente, que es otra característica, como decía, de los introvertidos, probablemente significa también que no necesitas tanto la aprobación de terceros. Los extrovertidos suelen necesitar más la aprobación de los otros, véase el cliente, ya que estamos hablando de venta, que los introvertidos, ¿no? Y eso da más fortaleza y más resiliencia a los introvertidos. Por lo tanto, cada uno, desde su lugar, tiene ventajas que tiene que saber explotar. Al final, a la hora de vender, seas vendedor profesional o no lo seas, lo que tienes que hacer es
conocerte bien a ti mismo y ser capaz de maximizar tus talentos para las relaciones humanas, que son fundamentales en la vida, eh, aprovechando, buscando la mejor forma de conectar con esa persona que tienes delante desde tus fortalezas. Esa sería la forma en que yo lo enfocaría, Wellington. Sabes que aprovecho que dices o me haces mención de esos dos perfiles, el extrovertido y el introvertido, porque marca una gran diferencia entre, es algo que he estado incluso reflexionando de las habilidades que una persona ya tiene desarrollada y qué le falta por desarrollar. Igual la otra, cuáles son las que tiene desarrollada y le falta por desarrollar. De momento tú tienes al vendedor experto que sabe las técnicas, que entiende cómo venderle a la mente, no a la gente, como hay títulos por ahí. Saben todo el neuro marketing y entienden cómo llegarle a la mente inconsciente de la otra persona y se le da fácil hacer estos movimientos hábiles. Sin embargo, puede que gane o trance, pero pierda confianza porque la otra persona se da cuenta en el tiempo de que solamente fue al punto, fue a sacarle los beneficios, a sacarle el dinero y tiene que desarrollar probablemente esa empatía, ese acercamiento humano a la persona. Sin embargo, está el otro perfil que es el que viene probablemente, es introvertido, es la persona que reflexiona, que le preocupa el otro, pero fácilmente le cuesta cerrar una venta porque no logra ser así tan incisivo. Entonces yo creo que ambos perfiles, sea profesional o no sea profesional, creo que tú lo has dicho muy bien, reconocer cuál es la condición que tiene cada uno y cuáles son esas cosas que debe desarrollar para poder crecer en esa interacción que hoy le llamamos venta, pero es una interacción humana, porque al final terminamos todos haciéndolo entre las personas. Entonces, haciendo un salto del perfil que no es el profesional, ya aquí hemos abordado un poco para que la gente que no está dedicada a la venta por lo menos sepa que es importante crecer en la forma de vender tu marca personal, tu perfil, negociar un proyecto. Pasamos de esto al profesional, al empresario, al comercial de un departamento, a una fuerza de venta. Te quiero hacer una pregunta puntual. ¿Cuál es la diferencia que tú notas de la venta 10 años atrás a cómo es hoy? He mencionado algunas cosas, pero resumo que la venta antigua era muy transaccional, estaba simplemente enfocada a conseguir dinero a cambio de lo que tú ofrecías. La de hoy es mucho más relacional y eso es fundamental. Y quiero hacer un pequeño matiz ahí que será interesante también. La venta antigua de hace 10 años todavía estaba demasiado focalizada en el producto. De hecho, todavía hay mucha gente que no sabe vender bien. O sea, una de las cosas que nos sucede incluso en plataformas tan modernas como las redes sociales es toparnos con gente. Esto lo habremos vivido muchos de los que estamos aquí, ¿no? Estás en LinkedIn, por decir una red, la red social profesional por excelencia, conocida en todas partes, en Dominicana, en América Latina, en todo el mundo, que ya tiene unos 1.100 millones de usuarios en todo el mundo y subiendo y creciendo y alguien te invita a conectar en LinkedIn, tú no lo conoces, dudas si aceptas o no aceptas, acabas aceptando y un segundo después de haber aceptado, resulta que esa persona que te había invitado a conectar te envía un larguísimo mensaje a través de la mensajería de LinkedIn con muchísimas líneas y con 3 o 4 PDFs de no sé cuántos megas adjuntos, demostrando que lo único que quiere es vender y que no tiene ni idea de quién eres, que no sabe ni quién eres, que no se ha molestado. Mira que en LinkedIn es fácil entrar, ver el perfil y tener un poco claro de qué va, digamos, la otra persona, ¿no? Pues eso es un ejemplo de mala venta hecho hoy en día, ¿no? Entonces, por lo tanto, foco, la buena venta, foco en el cliente, foco en crear relaciones. Otro, por introducir un elemento nuevo, la venta actual, la venta que está triunfando y que va a triunfar en los próximos años es una venta que está asociada a un propósito. Aquellas marcas, aquellas empresas, aquellos vendedores que sepan, además de lo que ofrecen, dar un poco más, ofrecer un valor superior a su cliente potencial o su cliente real, tener un propósito. Yo vendo tal producto, pero lo hago de tal forma que cuido al medio ambiente.
ese consumidor sensible al tema medioambiental, a la sostenibilidad del planeta, pues va a comprar de mejor grado ese producto que apoya la causa planetaria que otro que no lo haga. Patagonia, por ejemplo, es una marca muy conocida a nivel mundial que tiene esa sensibilidad medioambiental y eso hace que los consumidores, compramos por muchos motivos. Mucha gente compra simplemente por el precio, otros por la atracción de la marca, otros porque la comunicación de la empresa les llega, pero cada vez tiene más fuerza el factor propósito. Y eso es una diferencia importante también en la venta actual. ¿Y me dejas que comente una cosa más que sirve tanto para la venta profesional como para la no profesional, Wellington? Por favor, En la parte relacional, para ahondar en el tema relacional, somos animales sociales, unos más y otros menos, pero somos animales sociales, los seres humanos. Todo lo que tenemos, todos los que estáis aquí escuchando, lo que tú tienes, Wellington, lo que yo tengo, y todo lo que tendremos en el futuro, siempre procede o proviene de las interacciones que tenemos con otras personas. Quiero incidir en esto es profundo, es decir, todo lo que tenemos en la vida y lo que vamos consiguiendo y lo que conseguiremos en el futuro proviene de nuestras interacciones con otras personas. Por lo tanto, cuanta más habilidad tengamos en lograr, por las buenas, porque se puede hacer por las buenas o por las malas, ya sabemos, conseguir que otras personas con las que nos relacionamos en el trabajo y fuera del trabajo acepten lo que les proponemos, mejor nos irá en la vida. ¿eh? Entonces, esa capacidad de persuasión, esa capacidad de vender, nos ayuda. Cuanto mejor vendes, más logras que la vida te funcione bien. Y creo que eso es importante. en el aspecto de la diferencia de tiempo, de temporada que hoy vivimos, la tecnología. Eh, Ajá. ¿Qué papel está jugando la tecnología en la venta hoy? ¿Está ayudando, está sustituyendo o está dando a relucir una realidad? La tecnología invade nuestras vidas. Es decir, vivir al margen de la tecnología yo creo que es un error importante. Todavía hay gente que lo intenta, pero creo que es realmente difícil, ¿no? Entonces, yo diría que lo que hay que hacer es apoyarse en ella, llámese inteligencia artificial, ahora comentaré alguna cosa, llámese redes sociales o llámese como sea. Es decir, tecnología son muchas cosas, no solo es la inteligencia artificial. Ahora, en los últimos tiempos, como hablamos y oímos hablar tanto y leemos tanto sobre inteligencia artificial, parece que ya todo sea solo inteligencia artificial, pero bueno, digamos que son más cosas. Entonces, la tecnología es fundamental y hay que apoyarse en ella. Pero teniendo claro que vender es una actividad intrínsecamente humana. Hay una parte relacional, como estamos diciendo, ¿no? Lo decías tú, lo digo yo, una parte relacional, una parte, tú has mencionado la empatía. La empatía es una dimensión fundamental de la inteligencia emocional. Por lo tanto, la inteligencia artificial muy bien, pero la inteligencia emocional fundamental también. Yo creo que hay que tener claro que la tecnología es la que debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Somos ya más de 8.000 millones de personas en el mundo. Más de 8.000. Eso es una noticia que surgió el año pasado. Ahora ya somos 8.000 y pico. Y de esos 8.000 y pico millones, el 60%, y seguro que todos los que estamos aquí conectados, somos usuarios de redes sociales. El 60%, incluyendo África, donde la tasa de penetración de las redes sociales es mucho más baja. Claro que no. Claro, ¿por qué digo eso? Porque la probabilidad de que tus clientes o de que los interlocutores a los que quieres vender o persuadir con algo estén en redes sociales es muy elevada. Por lo tanto, dejar de lado las redes sociales para vender es un error garrafal. Tienes ahí un canal enorme. Habrá que averiguar en qué redes sociales están la gente a la que quieres llegar. Eso forma parte de la labor imprescindible de prospección y de conocimiento de la otra parte, ¿no? De la parte de los clientes, ¿no? Pero desestimar eso es tirar por la borda tus posibilidades de vender más, ¿no? Entonces, la venta digital son muchísimas cosas. Hablo de redes sociales, hablo de e-commerce, sustituir una reunión presencial con un cliente por una reunión a través de Zoom, como estamos ahora, o a través de Google Meet o de Teams o de cualquier plataforma, eso también es venta digital. Apoyarte en un CRM es recurrir a una herramienta fundamental, a una tecnología fundamental, ¿no? En la relación con los clientes. El email marketing tan en boga es también tecnología. Por lo tanto, la tecnología nos invade y lo que hay que hacer es saber utilizarla con inteligencia. Y la inteligencia artificial generativa en particular, Wellington, es impresionante lo que está abriendo. Es decir, estamos viendo que la inteligencia... Vivimos en la era de los datos. El petróleo actual, nuestro petróleo actual, más que el petróleo en sí, es los datos. Eh,
saber exprimir y analizar los datos es fundamental. La inteligencia artificial generativa en particular te ayuda a analizar los datos muy bien para a realizar predicciones. La inteligencia artificial generativa te ayuda incluso a personalizar ofertas, propuestas que tienes que hacer, a pensar cuál es la propuesta de valor para tu negocio. Es decir, las posibilidades que te ofrece son brutales e infinitas. No son simplemente cuestión de automatización de algunas tareas, como parecía hace unos años. Mira, con la inteligencia artificial automatizamos el envío de emails y tal. Sí, eso por supuesto, pero es que ahora ya con la generativa logramos llegar mucho más allá, ¿no? Y si bien es cierto que tenemos que desarrollar ciertas habilidades que nos ayuden a usar la tecnología a nuestro favor, yo creo que nos ayudas a entender un poquito cuáles son esas habilidades humanas que deberíamos ir desarrollando para hacer hincapié en el desarrollo de estas habilidades mientras la tecnología nos ayuda en procesos. O sea, la tecnología nos ayuda a llegar más lejos, a sustituir procesos y nos deja a nosotros probablemente con un foco en otras habilidades que deberíamos ir desarrollando más profundamente. La tecnología, la inteligencia artificial en particular, nos ayuda a los procesos, como tú dices, por lo tanto, a que seamos más eficientes, ¿no? A tener más tiempo para otras cosas, ¿no? Nos ayuda también la inteligencia artificial a generar leads, a personalizar ofertas, como decía, automatizar tareas, temas de asistencia hace ya muchos años que, que en los e-commerce se utilizan robots. Los famosos chatbots son robots y con la ventaja indudable, Wellington, de que no se cansan nunca, de que están 24 horas trabajando y no se quejan. Y con otra ventaja importante y es que si se encuentran delante a un cliente enfadado o incluso colérico, pues ese robot no va a reaccionar como reaccionaría un humano. Es decir, sabe aguantar porque no tiene precisamente emociones, ¿no? Entonces, por esa parte son todo ventajas. ¿Dónde el ser humano tiene digamos, todavía la potestad de hacer muchas cosas buenas a la hora de vender? Pues en la parte más relacional, en la parte más de inteligencia emocional, en la parte de capacidad de persuasión fina, en la parte de ser creativo. Y si un cliente potencial te lo está poniendo complicado por aquí, por allá y por allá, pues con un poco de creatividad a lo mejor eres capaz y con un poco de chispa ir recurriendo al humor. O sea que es más difícil encontrar en los robots. El humor, por ejemplo, ayuda a engrasar las relaciones humanas. Entonces, un toque de humor, y eso en República Dominicana lo sabéis hacer muy bien. Es decir, yo creo que ahí hay, digamos, sabéis manejaros en las relaciones pues, con mucha más alegría que en algunos países de Europa, ¿no? Por decir algo, no diré nombres de países concretos, pero yo creo que algunos imaginamos eso. Entonces, creatividad, persuasión, empatía, pensamiento crítico, todo eso son cosas muy, pero que muy humanas, donde la inteligencia artificial difícilmente, ya veremos en el futuro, porque todo es posible, ¿no? Pero en estos momentos ahí es donde nosotros nos tenemos que concentrar, en aquello donde aportamos realmente valor. La inteligencia artificial nos ayuda en los procesos, como tú decías, y nosotros nos dedicamos a esa parte más humana y más relacional. En el libro tú mencionas que eh, estaba la costumbre de encontrarse personas que te podían decir, yo soy un tipo o una tipa que puedo vender lo que sea a quien sea. Eh, Había desarrollado habilidad para abordar cualquier persona en cualquier circunstancia, con cualquier producto y de cualquier forma. Hoy en día, ¿qué tan importante es cambiar este modelo por un modelo focalizado, por un enfoque, quizás no en todo el mundo, sino irnos puntualmente a un sector, a un público, o dirigirnos con propósito a un mercado? Lo que dices, por ejemplo, se resume en una frase típica que se decía mucho antes, que es, soy capaz de vender hielo a un esquimal. Cuando decían eso, los vendedores antiguos, a la antigua usanza, lo hacían muy orgullosos, ¿no? Yo soy capaz de vender hielo a un esquimal, pero reflejaban un profundo, si lo analizamos desde los ojos actuales, Wellington. Wellington y querida audiencia que nos estáis escuchando, que siempre es un placer interactuar con vosotros. Eso es una falta de respeto absoluto a quien tienes delante, porque un esquimal no necesita hielo. Porque ya tiene todo el hielo del mundo. Entonces, eso es, me importa muy poco lo que necesite de verdad ese cliente potencial, porque yo soy capaz con mi labia, con mi charlatanería, de venderle lo que sea. Eso ya no puede ser así. Ahora lo primero es trasladar el foco completamente al cliente. ¿Qué quiere este cliente?
¿qué necesita este cliente? Voy a intentar entender, como se dice en los últimos años, cuál es el dolor, ¿no? El problema, la necesidad, el sueño, el deseo que tiene ese cliente, ¿no? Y una vez lo entienda, tengo que pensar desde un punto de vista ético y por lo tanto humano, en el mejor sentido de la expresión, si yo tengo algo que puede encajar con esa necesidad, porque si no lo tengo, apaga y vámonos. No debería intentar venderlo. Debo ir a otros que sí que tengan una necesidad que yo pueda realmente solventar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el cambio, un cambio profundo de paradigma, como tú estabas diciendo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, pues, con un sentido ético de la venta, con inteligencia emocional, con la empatía a la que tú aludías antes, con la capacidad de entender y de conectar realmente con la otra parte, porque estás creando una relación y pretendes que esa relación sea una relación de largo plazo, no una venta pasajera donde logras que te dé los dólares o los pesos o los euros o lo que sea y no lo vuelvo a ver en mi vida. No, yo intento que esta persona esté satisfecha con lo que le he ofrecido, haber cumplido. No solo he sido capaz de convencerle de que me compre, sino una vez me compra, cumplo su expectativa o incluso la supero porque lo que le doy es tan o mejor eh, como él esperaba, ¿no? Y ahí se inicia otro tipo de relación, que es la relación, es la fidelización. Al final la venta tiene dos partes, captar clientes y fidelizar clientes. Tú puedes captar muy bien clientes, pero si luego defraudas su expectativa, no vas a conseguir fidelizar clientes. Un cliente fidelizado, para mí un cliente que nos compra una única vez, Wellington, no es un cliente, es un comprador ocasional. Se convierte en un cliente cuando compra una segunda vez. Eso ya es señal de que realmente hemos cumplido o quizás superado su expectativa. Y si compra unas cuantas veces, ya se convierte pues, en un cliente realmente fiel o incluso en un fan, ¿no? Como tiene Apple, que es el ejemplo paradigmático de una marca con fans, ¿no? Gente que está esperando horas y horas cuando Apple anuncia que sus tiendas ponen a disposición de tal nuevo producto, ¿no? Sabes que recibimos al día muchísimos estímulos, un montón de marcas tratando de captar la atención de nosotros y por ende, eh, como consumidor, tenemos incluso hasta que evaluar cómo estamos comprando, si es estimulados o por decisión propia. ¿Cómo nosotros logramos la atención del consumidor actual con tanta distracción, tanto entorno, tanto... ¿cómo logramos Recibimos, eso? sí, recibimos, y lo sabemos todos, ¿no? Ya recibíamos antes muchos estímulos, pero ahora ya es tremendo. Es decir, es agarrar el celular, ¿no? O el móvil, como decimos en España, y solo a través de esa pantalla nos aparecen estímulos de todo tipo, ¿no? En la calle, vallas publicitarias, en la televisión, en la radio, alrededor nuestro, ¿no? En cualquier lugar al que vayamos, en cualquier tienda en la que entremos, ¿no? Hay miles y miles de marcas que están compitiendo por nuestra atención, ¿no? Entonces, lograr la atención es lo más difícil. Al final, yo creo que vender es un viaje normalmente lento hacia la confianza del cliente, pero el primer paso es captar su atención, que suele ser el más difícil. Primero hay que captar su atención, después, esto es como en una relación, ya sabes, Wellington, porque lo has vivido, lo habéis vivido en Barna, que yo hago siempre el paralelismo entre la venta y la seducción y el enamoramiento, ¿no? Para mí vender tiene que ver con seducir y con enamorar. Seducir es quizá la captación del cliente y enamorar es la fidelización del cliente. Entonces, y eso es algo que todos hemos vivido. Todos nos hemos enamorado, todos nos hemos desenamorado. Entonces, eh, captar la atención significa primero lograr que se interese por ti, porque haces algo que le sorprende favorablemente. Y luego, una vez empiezas a captar la atención, tienes que empezar a conquistar su tiempo, como en la seducción humana, ¿no? Cuando alguien te hace tilín y tú quieres lograr que te dé algo de su tiempo, cuando te da media hora de su tiempo para tomar un café o para tomar un refresco, ya cantas victoria porque te parece un gran éxito. Si hay conexión en ese café o compartiendo ese refresco, querrás más de su tiempo, seguirás conquistando su tiempo, a ver si ahora está dispuesto a a un almuerzo, a una comida, y progresivamente, ¿no? Es decir, vender y seducir al final es una lucha, primero por captar la atención y luego por conquistar el tiempo cada vez más, que te preste cada vez más su tiempo y que tú tengas la posibilidad de conversar con él y por lo tanto ir logrando que al final te des confianza y te des su dinero. Que eso es cuando
digamos, cuando cristaliza el acto de la venta, si hablamos en este caso de la venta estrictamente comercial y tal. Entonces, eso es un proceso. ¿Cómo captar la atención? Bueno, yo creo mucho, por ejemplo, en saber jugar con la curiosidad, en saber jugar con la transgresión. Mira, yo, un ejemplo mío y que lo cuento en el libro, en Vender es sexy. Cuando yo era jovencito, recuerdo muy bien a un profesor de literatura que apareció en clase, en el aula, estábamos ahí los alumnos, éramos adolescentes, y apareció con dos libros. Dos libros. Y uno de los libros lo dejó encima de la mesa y el otro se lo quedó en la mano y nos empezó a hablar del que tenía en la mano. Pero el otro lo puso encima de la mesa de tal forma que despertó nuestra curiosidad. Y algún alumno le preguntó, pero este otro libro, el que ha dejado ahí, nos lo recomienda y nos dijo, no. Este no os lo recomiendo, ese no es adecuado para vosotros. Y lo dijo queriendo, no es adecuado para vosotros, ese es solo para mí. Y con eso suscitó todavía más curiosidad nuestra. ¿Sabes cuál era el libro que él realmente quería que nosotros leyéramos? El que No le no presentó. nos recomendaba. O sea, fue un truco, era un profesor que tenía esa dote de persuasión de saber que diciéndonos que aquel otro libro no era recomendable para nosotros, nuestra curiosidad adolescente nos iba a llevar a leerlo y al final lo leemos absolutamente todos, que era lo que él pretendía. Entonces, captar la atención muchas veces se logra jugando con la curiosidad, es un elemento, yo creo que consustancial a la naturaleza humana. Si capto bien el mensaje que nos transmitías hace unos segundos atrás, que hablabas sobre la confianza, toda la meta, o yo como personalmente le llamo, el diamante de toda empresa, el diamante que todo el mundo busca, es la confianza del cliente. Y si bien entiendo, creo que el tema aquí es qué hago cuando la tengo ya. ¿Qué hago con la confianza cuando la logro? Porque ahí se juega, digamos que la relación de largo plazo o de corto plazo. Si en el momento que tengo ya la confianza del cliente la aprovecho de una forma inadecuada, o la agradezco y le sigo agregando valor. Creo que ahí en ese momento es que uno debe decidir cómo actúa como vendedor, como empresario, cuando ya tengo la confianza de quien interactúa conmigo. Claro, en el momento en que nos deposita su confianza, si estamos hablando de una venta profesional, en este caso, es decir, donde hay dinero, plata de por medio, en el momento en que nos deposita su confianza es cuando también nos deposita su dinero. Nos da el dinero por aquello bueno, que está comprando, ¿no? Por lo tanto, es el momento en que tenemos que saber no defraudar su expectativa. Hay que incluso, como decía hace un momento, saber superarla. Claro, si somos eh, el típico vendedor que sabe comunicar muy bien, que tiene mucha labia y que sabe vender mucho humo y vender motos, como decimos en España, pues vamos a defraudar su expectativa porque se va a dar cuenta de que sí, de que se lo hemos vendido muy bien, pero que el producto o el servicio que realmente está comprando, ahora que ya se convierte en usuario de ese producto o servicio, le defrauda. Por ejemplo, estás en Internet buscando un hotel para estar en alguna de vuestras maravillosas playas en República Dominicana y la página web del hotel es fantástica, la navegabilidad de la página es fantástica, todo funciona muy bien, todo realmente da la sensación de que está muy bien y luego llegas al hotel el día. Compras el alojamiento y un mes después apareces en ese hotel y resulta que el hotel no tiene nada que ver con lo que habíamos visto en la web, ¿no? Ahí nuestra expectativa queda absolutamente defraudada. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a sentir defraudados, probablemente vamos a protestar y desde luego nunca más vamos a volver a ir a ese hotel. Nunca más vamos a volver a comprar, ¿no? A ese hotel, a ese vendedor, a esa marca o a esa empresa. Y probablemente, y eso es una ventaja de los nuevos tiempos, incluso hablaremos mal de nuestra experiencia. A través de las redes sociales, y cuanto más peso tengamos en las redes sociales, más daño les podemos hacer porque lo han hecho mal. Por lo tanto, el buen vendedor, la buena empresa y la buena marca tiene que evitar defraudar las expectativas, tiene que cumplir siempre las expectativas. Hay mucha gente que tiene grandes productos, pero su problema es que no sabe comunicarlos bien y que no sabe vender bien. Pero hay otra gente que tiene malos productos y que sabe comunicar de una forma, pues, muy persuasiva, utilizando el lado malo de la persuasión y de la venta, ¿no? Que quizás es algo que también podríamos comentar. Entonces, por lo tanto, si logras cumplir la expectativa, ese cliente va a repetir, va a repetir y va a repetir y va a repetir y además te va a recomendar. Si haces lo contrario, lo defraudas, no va a repetir y va a hacer publicidad negativa.
Sí, yo creo que el foco que debemos tener realmente es en la coherencia. Hoy en día el tema de las revisiones en redes sociales, de los comentarios, de que fácilmente la credibilidad se te puede ir al suelo por un solo comentario en una red social, y de estas páginas que ya te dan referencia de cómo fue la calidad del producto, o sea, hay mucho que no está en nuestras manos, está en la mano de quien está consumiendo. El consumidor tiene poder hoy, y yo creo que lo que nos está diciendo eso es: concentrémonos realmente en ofrecer algo que sea valioso y de calidad, que al final podamos descansar en que lo hicimos bien. Si alguien se queja, bueno, atendemos esto, pero el foco está en generar no solamente expectativas, sino entregar valor. Antiguamente, yendo a esto, Wellington, antiguamente, hace 20 30 años, eh, el poder estaba prácticamente todo del lado del vendedor, o del lado de la marca, o del lado de la empresa. El consumidor era un bendito, era un pobre bendito que estaba sometido a todo lo que hiciera la otra parte. Hoy las tornas han cambiado. Ahora todos somos consumidores, como decía antes, y estamos hiperconectados y estamos hiperinformados, y por lo tanto somos hiperexigentes. Ya no tiene nada que ver, ya tenemos muchísimo más poder, y los vendedores inteligentes y las empresas y las marcas inteligentes lo saben. Se suele decir, por ejemplo, que en los negocios digitales el 60% del camino de la compra lo realiza solo el consumidor, informándose, metiéndose en la web, en las redes sociales de la marca, entrando en la tienda. A lo mejor primero entra en la tienda y luego el comportamiento digital, entre físico y digital, ¿no? Entonces vamos andando el camino solos, y llega un momento en que ya estamos suficientemente seducidos, y es cuando ya a lo mejor pedimos a través del chat al negocio digital información, o entramos en la tienda y pedimos que nos digan el precio, o llamamos a la empresa y pedimos información, pero ya habiéndonos informado nosotros mucho, y ahí entramos solo en la faceta final. Entonces eso es una diferencia brutal. Ahora tenemos muchísimo más poder como consumidores, y como vendedores tenemos que ser conscientes de ese poder enorme que tiene el consumidor y el cliente actual. Y yo diría que es fascinante. Y antes de pasar a un espacio de preguntas, si alguno tiene preguntas para hacerte, digo que es fascinante porque entonces nos deja a nosotros, los vendedores, quien quiere comercializar, quien quiere comunicar algo, eh, un camino de desarrollo muy humano, muy trascendente, que nos permite de una u otra manera encontrarle el lado más colorido al tema de la venta, que no es solo la parte transaccional que se la podemos dejar a la inteligencia artificial, a las máquinas, a los bots, y nos deja a nosotros una parte que probablemente no hemos descubierto. Y por eso te hago la pregunta siguiente: ¿realmente vender es sexy? O sea, cuéntanos un poco por qué tu Bien. perspectiva de esa manera. Me alegro de que me hagas esa pregunta, ¿no? Fíjate que en el libro hablo de venta y de persuasión casi de forma indistinta, ¿no? Porque como es un libro que toca la venta en un sentido amplio, y hablando mucho de la venta cotidiana, de esa venta que decía a nuestros jefes, a nuestros colaboradores, más allá de los clientes, ¿no? A nuestros familiares, a nuestros amigos y demás, la persuasión, por lo tanto, ahí es fundamental. Pero la persuasión, por ahondar en lo de venta buena y venta mala antes de contestarte a lo de vender sexy, claro, la persuasión no es lo mismo que la manipulación. Es decir, manipular es coaccionar, lo digo porque hay muchos malos vendedores que son tan malos que en realidad ya prácticamente lo que están haciendo es casi delinquir, ¿no? Manipular es coaccionar a una persona, es empujar a otra persona a hacer algo que no quiere hacer, ¿no? Y eso sucede mucho. Hay todavía demasiada venta de presión, forzando y atosigando a clientes que no te quieren comprar el producto a que realmente te lo compren, ¿no? La persuasión, no. La persuasión, bien entendida, es trabajar en el mejor interés de ambos. Un manipulador solo se preocupa de sus propios beneficios, e intenta y consigue a veces llegar a convencer a otros para que hagan algo que en realidad no es bueno para ellos, ¿no? Simulando que sí que lo es, ¿no? Pero alguien que intenta persuadir por las buenas lo que hace es ofrecer algo que es bueno para el otro y para él, ¿no? La diferencia entre la persuasión y la manipulación, y me parecía importante decirlo, Wellington, por eso hago este inciso, es la ética. Y creo que es importante porque además conozco bien Barna, y en Barna precisamente hay una filosofía muy humanista en casi todo. Entonces, yendo a si vender es sexy,
Por supuesto, si lo haces bien, vender es sexy. Si lo haces mal, no es nada sexy. Pero si lo haces bien, te dejas de charlatanería, foco en el producto, enfoque en lo transaccional, que es lo malo, y haces lo contrario, ahí sí, vender seduciendo, vender enamorando, eso es fundamental. Un cambio fundamental es cuando te das cuenta de que vender es ayudar, que vender es dar servicio. Cuando asumes que vender en realidad es dar servicio, vendes cursos de inglés a gente que necesita inglés para progresar en su carrera profesional, en su trabajo. Bueno, estás haciendo algo que les ayuda a mejorar en su vida de alguna forma, ¿no? Entonces, ese sentido de servicio de la venta y de ayuda, mira, lo tienen muy claro, no todos, pero esos establecimientos que todos frecuentamos, que se llaman restaurantes o que se llaman cafeterías o que se llaman bares, ¿no? Ya que somos latinos, somos muy de bares y muy de restaurantes, ¿no? Nos gusta, hace buen tiempo en nuestros países y por lo tanto vamos con frecuencia. Un dueño de un restaurante, un dueño inteligente, tiene que saber que su negocio no es la hostelería, sino que es el negocio de las personas y que lo que él tiene que hacer es, él y su gente, su equipo, sus camareros, sus garzones, sus meseros, se puede decir de muchas formas, mm, tengan, además de ofrecer los productos adecuados a sus clientes, tengan detalles obsequiándoles con un café expreso si saben que es lo que más les gusta, que si les gusta estar cerca de la luz, les ponen cerca del ventanal. Todo ese tipo de detalles son los que hacen que nosotros como consumidores de restaurantes o de bares o de establecimientos de este tipo volvamos a ese sitio. ¿Eh? Yo creo que es importante tener en cuenta eso también. Entonces, de esa forma logramos que la venta se convierta en algo sexy. Cuando estás siendo consciente de que la otra persona es la que tiene que tener todo tu interés. Tú estás ayudando y dando servicios a otra persona. Eso es el momento crítico. Yo creo que realmente cuando logras colocar el foco, el protagonismo en el cliente potencial, en el cliente real, estás haciendo que la venta sea mucho más sexy. Y entonces tú disfrutas más vendiendo. Disfrutas más vendiendo, ves la parte glamurosa de la venta. Es una rueda, al principio cuesta mucho. ¿Eh? Yo en los inicios míos, hace muchos años vendiendo, cometí muchos errores que me permitieron aprender y luego empezar a cambiar y dejar de poner el foco en el producto y poner en el cliente, ¿no? Entonces, cuando lo haces de esa forma, vender se convierte en una habilidad esencial para tu vida que te permite pactar negocios, te permite encontrar trabajo porque vendes tu talento, te permite conquistar parejas, porque ahí también estamos vendiendo nuestras dotes de seducción y te permite cerrar tratos de todo tipo. Y eso es extremadamente útil en la vida y yo creo que extremadamente sexy. Yo creo que tenemos la oportunidad hoy de ser embajadores de una buena venta, de cambiar la perspectiva que se tiene, de generar credibilidad en vendedores. Y yo creo que esto es como una especie de promoción a buenas prácticas. Y qué bueno que en este tiempo tú nos has dado estas perspectivas para llevárnoslas, reflexionar, entender de que sea profesional o no en el ámbito, es importante tener esa habilidad, reconocer cuáles son esas habilidades que tengo ya desarrolladas y cuáles no tengo desarrolladas para poder abundar en ellas. Eh, Tomar en cuenta de que cada vendedor tiene que pasar por un proceso de maduración para, digamos que, dignificar su profesión y llegar de una forma más trascendente a la persona. Yo quiero abrir un espacio, Enrique, si tú me lo permites, para ver si alguno Claro. tiene preguntas, inquietudes, que con mucho gusto podamos compartirte. Igual la pueden escribir en el chat, yo voy a revisar rápidamente. No tengo acá preguntas en el chat, pero igual pueden hacerla. Perfecto, empieza inmediatamente Pamela Rodríguez que dice qué estrategias de venta pueden fortalecer la lealtad después de la compra y cómo puedo motivar a mi equipo para que se mantenga enfocado y productivo. Aquí hablamos de... Pues, por ejemplo, eh, trabajar con programas de fidelización. Programas de fidelización que ya no es la clásica tarjeta de cartón que antes se daba, ¿no? Cuando ibas a algún negocio y te daban una tarjeta de cartón y le iban poniendo sellos cada vez que comprabas algo, ¿no? Normalmente ahora son aplicaciones digitales, ¿no? Pero aplicaciones digitales donde vas logrando, digamos, conocer a tus clientes
y sabiendo, coleccionando datos sobre tus clientes. Y no estoy hablando simplemente de dónde vive, cómo se llama, cuál es su email, que por supuesto el email te ayuda y el teléfono te ayuda porque establece un canal, digamos, de comunicación con el cliente, ¿no? Pero conocer sus preferencias. Si tú eres el dueño de una cadena de restaurantes, ¿no? Siguiendo con ese símil que todos conocemos, ¿no? Desde el lado consumidor. Y averiguas que tal cliente va a tus restaurantes y de los 5 restaurantes que tienes, vas sobre todo a 3 y que cuando va a esos 3 consume sobre todo este tipo de platos y consume este tipo de café, porque eso es una información que, ya como he dicho antes, ¿no? Los datos son el petróleo de nuestra era actual. Todo eso, ese conocimiento mucho más cercano y profundo del cliente, te permite obsequiarle de una forma muy personalizada, muy customizada, palabra que no me gusta mucho, me gusta más personalizada, y por lo tanto hacer que nos siga comprando, ¿no? O sea, yo creo mucho en los buenos programas de fidelización, como los que hacen las compañías aéreas, como los que hacen los hoteles, ¿no? Esas son formas muy buenas. Montar un programa de fidelización es una forma muy buena de fidelizar. Pero la esencia, el mensaje principal, Wellington y Pamela, creo que era quien lo preguntaba, es eh, cuidar al cliente. Cuidar al cliente en todo ese viaje, el famoso customer journey, ¿no? Como se dice en inglés, desde antes de que te compre hasta que te compra y te vuelve a comprar y te vuelve a comprar, estar siempre muy cerca de él, conectando con él sin atosigarle, ojo, sin atosigarle, pero conociendo muy bien cómo evoluciona en relación a lo que tú le ofreces. Tengo una pregunta que me gusta mucho porque habla sobre cómo manejar las objeciones de los clientes durante un proceso de venta y cuáles técnicas utiliza para convertirlas en oportunidades. Yo creo que el punto de tener un problema o una situación con un cliente es una oportunidad para profundizar más en la relación. ¿Cómo tú consideras esta pregunta? Se puede hacer de muchas formas. Buena pregunta, como la anterior. Las objeciones, es decir, aprender a cerrar la venta es probablemente de las cosas más difíciles de la venta y eso se aprende practicando. Al final, el miedo a volar se pierde volando y el miedo a vender se pierde vendiendo. Eso yo lo digo siempre porque es que lo veo así. Entonces, las primeras veces que te plantean objeciones, pues tú como vendedor sufres y lo pasas mal y estás nervioso y probablemente te vas a equivocar y vas a perder a ese cliente porque no vas a saber manejar las objeciones. Una de las cosas que en la interacción con los clientes hay que hacer es hablar lo menos posible. Hay que hablar lo menos posible. Lo contrario de lo que nos han dicho siempre, que parecía que la venta era palabrería y hablar y hablar y hablar y casi no dejar que respire el cliente. Ahora es que hacer exactamente lo contrario. Es hablar lo menos posible, el 20% del tiempo hablas tú y a ver si consigues que el 80% hable el cliente. Porque cuando habla el cliente potencial, entre otras cosas, te va a dar argumentos probablemente, sobre todo si se explaya, te va a dar argumentos que luego tú puedes hacer tuyos y conseguir rematar la venta. Entonces, con las objeciones en particular, un truco que yo sugiero es eh, alguna objeción que tú ya sabes que te puede poner, porque conoces tu producto bien o tu servicio bien, adelantarte tú y decirla tú mismo. Es decir, eso transmite confianza. Antes hemos hablado de que la venta es un viaje hacia la confianza del cliente. Que tú como vendedor, que tú como marca, o tú como vendedor en el momento en que estás cara a cara con ese cliente potencial que todavía no te ha comprado, que tú le digas, soy consciente de que el precio es un poco elevado, es una forma de desactivar que él te ponga esa objeción. Tú ya lo estás diciendo, con lo cual difícilmente él te va a poder estar molestando con ese tema, ¿no? Y luego otra cosa también importante es, cuando te plantea objeciones, escucha, sin ponerte nervioso, escucha, déjale hablar, que lo cuente y después de haber trasladado la objeción que ve, intenta minimizarla de alguna forma. Vuelvo al ejemplo del precio que es muy habitual, ¿no? Es él el que te dice, me gusta vuestro producto, me gusta tu producto, pero el precio se me va, es demasiado caro para mí. Ahí agarra, reconócelo, en vez de negarla, que es lo que hace mucha gente, no, no, no es tan caro, dice, es cierto que es un poco más caro que tal producto o que los productos de la competencia, pero, o sea, que lo reconoces, por lo tanto, reconoce lo que te está diciendo cuando veas que es adecuado, obviamente, ¿no? Y después la minimizas. Es un poco más caro, es cierto, pero a cambio, fíjese que nosotros
le ofrecemos con nuestro producto esto, esto, esto y esto, que difícilmente va a encontrar en las otras alternativas que tiene usted a su disposición, ¿no? Es decir, por lo tanto, tranquilidad, serenidad, a veces reconocer tú mismo que es una demostración de, digamos, es algo que te hace muy creíble. Reconocer tú mismo alguna objeción desactivando la posibilidad de eso y saber escuchar las objeciones y saber minimizarlas, ¿eh? Vale, se pueden hacer muchas más cosas, pero ahí van algunos pequeños tips. Quiero tomar una pregunta en cuanto a algo que no hemos hablado acá, pero creo que puedes aportarle algo para aquellos que están interesados en trabajar temas de B2B. ¿Cómo lograr mejores cierres para clientes B2B? La venta B2B es una venta también de humanos, es decir, por mucho que utilicemos tecnología, detrás del que vende hay una persona y detrás del que compra hay una persona. Entonces, si estás vendiendo a empresas, un tema crítico es la labor previa de identificar. Lo voy a decir con una terminología en inglés, que sería ¿quién es el man? Que el man puede ser una woman, que quede claro. El man es aquel que tiene money, dinero, eh, eh, autoridad y necesidad, ¿vale? M de money, o sea, dinero o plata, A de autoridad y N de need, necesidad. Entonces, hay que identificar muy bien en la empresa a la que te quieres dirigir, porque esto es un negocio B2B, por lo tanto, de empresa a empresa, quién es el interlocutor adecuado, porque muchas veces el error que hace que no se cierre nunca es estar hablando con quien no tiene alguna de esas tres cosas. Si no tiene la autoridad para decidir, evidentemente si no tiene necesidad no te va a comprar nunca, pero si tiene necesidad pero no tiene la autoridad para decidir, o no tiene el dinero para decidir, porque es una persona, no es el interlocutor adecuado, tampoco vas a cerrar esa venta. Por lo tanto, hay que saber, digamos, identificar muy bien a esa persona. Y luego otra cosa que parece contraintuitivo, pero que es muy importante en el B2B, es saber también tocar las emociones. Hemos hablado poco de emociones, pero la venta, y pensémoslo como consumidores de nuevo, cuando compramos un auto, un carro, un coche, como decimos en España, por mucho que hayamos hecho números, tengamos nuestro presupuesto y no queremos gastarnos más de tanto, la realidad es que las emociones nos influyen. Yo estoy convencido de que todos somos conscientes de que eso es así, ¿no? Incluso con compras de alto ticket como esta, ¿no? Entonces, la venta a empresas también significa, no son emociones tan básicas como en la venta B2C, donde a través de las campañas publicitarias logras generar alegría, a Coca-Cola, por ejemplo, o logras generar sentimientos de ese tipo, ¿no? Pero estás tocando emociones y sentimientos como la confianza, como la credibilidad, que apueste por la credibilidad de tu marca. Cuando Barna vende, que Barna vende y vende muy bien, pues está ofreciendo toda la credibilidad que su trayectoria le da, ¿no? Está asociado eso a la marca. Entonces, jugar con esas emociones en un plano más reposado y más sosegado que en el B2C, que buscamos emociones más, digamos, más intensas, también es muy importante. Y yo insisto en que la persona que compra siempre es una, o sea, en la otra parte siempre hay una persona. Hay una pregunta puntual y voy cerrando por acá, que se traslada al mundo digital. En tu libro pasado hablas sobre estos temas, incluso lo sacaste, me parece que en pleno post pandemia, donde estábamos viviendo todo el tema, la revolución digital. Am, ¿Cómo traemos este término de vender es sexy al marketing digital y las redes sociales sin la necesidad de que sea la utilización de estos mecanismos? A ver, tú te vas a una plataforma que te dice que los primeros 3 segundos de tú ver un reel tiene que captar a la persona porque si no se te va a ir, pero esa captación, esa estrategia que utilizas no debería salirse de los términos éticos, que no sea una mujer desnuda por aquí para poder agarrar a este. O sea, todos estos temas, ¿cómo lo podemos manejar en redes sociales? ¿Cómo vender es sexy en digital? Lo primero, identificar en qué redes sociales se mueve tu audiencia. Si yo tengo un producto que es para gente muy joven, pues lo lógico es ir a TikTok, que es donde se siente cómoda y donde pasa mucho tiempo al día la gente muy joven. Eh, por lo tanto, identificar muy claramente, hay que hacer, es la parte estratégica.
estratégica de la venta, es decir, toda la labor previa de la venta y el marketing. La venta y el marketing están absolutamente fusionados, ¿no? Hay un concepto que lanzó hace pocos años el fundador de HubSpot, el CRM, que es el S-Marketing, S de Sales y Marketing, ¿no? Ahora están mucho más, digamos, fusionados que nunca. Entonces, lo primero, identificar muy bien en qué redes sociales está tu audiencia para ir ahí. Es ahí donde tienes que lanzar tus mensajes, porque si vas a la red social inadecuada, pues no vas a conseguir, digamos, conectar con nadie, ¿no? Entonces, tienes que ir a donde hay que ir. B2B, por ejemplo, que mencionaba la pregunta anterior, LinkedIn es el mercado más grande del mundo B2B. Esto es algo, Wellington, que no lo sabe nadie, pero B2B, el mercado más grande del mundo B2B se llama LinkedIn. ¿Y qué hay que hacer en LinkedIn o en cualquier otra red social para vender? Humanidad y naturalidad. Crear relaciones. Pero bien, no como ese ejemplo que he dicho yo de voy a invitar a conectar a todos los que pueda y a todos los que me acepten, acto seguido les envío toda la información que pueda sobre mi producto. Nada de eso. Eso es la antiventa, lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es eh, observar cómo es ese cliente potencial que hemos identificado, por ejemplo, en LinkedIn, que nos gustaría que se convirtiera en cliente. Conocer su perfil, invitarle a conectar con un mensaje nada agresivo de ventas. Si publica, que eso nos lo pone más fácil, si publica, seguir sus publicaciones, recomendar sus publicaciones y de vez en cuando ir dejando comentarios inteligentes que demuestren, digamos, que sabes de lo que estás hablando y que logren captar su atención, porque cualquiera que publique en LinkedIn, como tú aludías antes a mi publicación reciente sobre Barna, eh, es sensible a la gente que le comentan sus publicaciones. Entonces, a partir de esas interacciones que se van produciendo a través de los comentarios de tu propio post o de su post o publicación, eh, eh, te puedes plantear decir, bueno, voy a la mensajería de LinkedIn y le voy a enviar un mensajito a esta persona, cliente potencial, y le voy a decir nada de venta. Le voy a decir, me encantan tus publicaciones, me gusta mucho cómo tratas este concepto, y punto. Y te quedas ahí y a ver cómo reacciona. Y si te da pie, eh, ese día interactúas un poquito más, nunca vendiendo, ¿eh? Simplemente interactuando y creando relación. Otro día retomas eso, oye, retomo la conversación del otro día y mira, fíjate, he pensado que a lo mejor te podría interesar esto, no algo de venta, sino algo que tú sepas que a él le puede interesar sobre el tema que a él le gusta publicar. Entonces, es ir creando una conversación muy humana, respetando los tiempos adecuados para que llegue un momento, que ese es el gran objetivo en las redes sociales, en que consigas que esa relación, si fructifica, si va cayendo por su propio peso, salga de la plataforma. Porque llega un momento, lo que hay que conseguir cuando estás en redes sociales es que generes muchas conversaciones y que aquellas que funcionan bien salgan de la plataforma porque le dices, oye, ¿qué te parece si un día nos vemos a través de la pantalla y tomamos un café digital, media horita? O ¿qué te parece? ¿Vivimos dónde vives? Tú en Santo Domingo, yo también vivo en Santo Domingo, quedamos a tomar un café o nos llamamos por teléfono, es decir, le das tu email o le das tu teléfono o le das incluso una dirección para quedar presencialmente como paso donde ahí vas a poder realmente finalizar quizá la venta, ¿no? O sea, el gran objetivo de las redes sociales es ir caldeando el ambiente para ir creando, cultivando relaciones de la forma más humana y más auténtica posible, palabra que también hay que tener muy en cuenta, autenticidad, naturalidad, para que llegue ese momento en que a lo mejor la relación sale de la red social para empezar a intensificarse. Quiero hacer una última pregunta y creo que esta la puedes abrir en tu recomendación. ¿Qué tan importante es el networking para... Mira, fundamental. Mira, el ABC de las ventas, hace unos años se decía que el ABC de las ventas en inglés era always be closing. Siempre estar cerrando operaciones, siempre estar cerrando transacciones. El nuevo ABC de las ventas, en el enorme escenario digital en el que nos movemos actualmente, ha cambiado. Y la C ha cambiado. Obviamente un vendedor tiene que cerrar. Por lo tanto, el always be closing sigue teniendo sentido, pero ahora ya es más always be connecting. La C pasa de closing a connecting. En vez de cerrar, el tema es conectar. A partir de la conexión, lo que hay que lograr es conectar con la necesidad, con las emociones de los clientes, de tu audiencia, de tus clientes potenciales, de tus clientes reales. La conexión es, yo creo que el nuevo gran foco al que hay que acudir. ¿Eh?
y es la forma de cultivar las relaciones. Vender es crear relaciones y eso pasa por conexiones. Hay que ir creando conexiones, apuntando muy bien. Insisto en eso, apuntando muy bien a quién queremos llegar, en qué lugares se mueve esa gente a la que queremos llegar. Por lo tanto, vamos a ir ahí, vamos a ir lanzar contenidos, crear contenidos en redes sociales es una forma fantástica de ir creando visibilidad para tu negocio, pero además de crear contenidos, tienes que, es decir, no solo va de publicar, tienes que ir prospectando de forma inteligente, de forma humana y sabiendo manejar los tiempos. Enrique, de verdad que gracias, gracias, gracias por aportarnos tu conocimiento, tus experiencias. Al momento tenemos un 95% de la audiencia que se ha quedado pegada con nosotros acá. Eso es mucho y de verdad que estamos muy agradecidos por este tiempo. Agradecemos a todos los que nos han acompañado, a Enrique. Queremos saber, Enrique, dónde te podemos conectar, dónde podemos conectar contigo. Si tienes un link que puedas incluso pasarlo por el chat, acá te lo vamos a agradecer para que la gente pueda inmediatamente seguirte, conocer dónde están tus publicaciones. Entiendo que en Amazon tenemos tus ejemplares. A la comunidad de Varna está disponible en la escuela, pero por igual todos los que deseen este libro lo pueden conseguir, me imagino, ya en Amazon y en todos los espacios. Sí, yo estoy escribiendo en el chat dos cosas. Ok. Uno, la web, enriquedemora.com. Es decir, lugares para conectarme. Uno, LinkedIn. O sea, mi red social por excelencia es LinkedIn, por lo tanto, encantado de que cualquier persona, además de la comunidad de Varna, conecte conmigo si no está conectado, que algunas personas que veo por aquí están conectadas y algunas personas me están viendo desde España, que les agradezco el esfuerzo porque aquí en España es la 1 menos 20 de la noche, por lo tanto, tiene especial mérito y quiero hacer ese pequeño comentario, ¿no? Entonces, LinkedIn es una forma muy fácil, a través de la web también es muy fácil, enriquedemora.com. Y luego, si os gusta precisamente estos temas que estamos hablando, el tema de la venta y el tema de la venta sexy, esa venta humana de la que estamos hablando, desde hace poco tiempo tengo una newsletter que se llama casualmente Vender es Sexy, que publico 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Envío cada lunes, miércoles y viernes un mail, un consejo de venta con poco texto, una reflexión sobre venta, yo creo que aportando valor y encantadísimo de que se suscriba gratuitamente, obviamente, toda la gente que queráis. Es decir, esa es otra forma de conectar conmigo y de poder tener esa interacción. Una de las formas muy buenas de vender en los tiempos actuales es llegando a la bandeja de entrada de tu cliente potencial. ¿Eh? Por lo tanto, ahí queda dicho también. Perfecto. Una última pregunta para ti, Enrique. ¿Cuándo te tenemos en Dominicana? Pues ojalá pronto, ojalá pronto. Sí. Hay alguna cosa por ahí que se está moviendo. Solo diré eso y ojalá pronto. Ya sabes, Wellington, tú lo has vivido en vivo y en directo. Lo disfruto plenamente porque estar en Santo Domingo, estar en Santiago, estar en República Dominicana en general, interactuando con nuestros hermanos dominicanos, siempre es una experiencia enriquecedora. Valga mi nombre para eso, ¿no? Enriquecedora en la que yo intento modestamente enriquecer también a la otra parte. O sea que ojalá sea pronto. Alguna cosa se está gestando y es posible que no pase demasiado tiempo. Qué bueno, qué bueno. Nada, no te vamos a trasnochar tanto ni a tu gente que está en Europa conectada. Así que muchas gracias, Enrique, por tu tiempo. A todos los que se han conectado, gracias. Ya saben que estamos a las órdenes en el Caribe. Cualquier inquietud o información de nuestra comunidad, ahí están los datos en barna.edu.do. Pueden buscar en redes, pueden buscar en todos lados y nos van a encontrar. Así que esperamos que pronto tengamos algunos de ustedes por acá, tanto en la escuela como en nuestras playas, que estarán disponibles para ustedes. Así que feliz noche, feliz tarde a todos y gracias por asistir a este webinar. Mil gracias a todos, mil gracias Wellington a ti por las preguntas excelentes y mil gracias a Barna, por supuesto. Un placer. Un abrazote, seguimos viéndonos. Saludos por allá a los que pudimos ver. Un abrazo.